buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. El día de hoy me toca compartir el TCD, el tiempo con Dios, correspondiente al libro de Romanos 8, del 31 al 39. El título del tema se llama Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre bendito, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Te pido en el nombre de Jesús el auxilio de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Este tema es muy bonito y es la conclusión de todo el capítulo 8 del libro de Romanos, donde Pablo en el verso 31 comienza con una exclamación, con una pregunta. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es como si Pablo hubiera dicho, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿O qué diremos a este grande amor? ¿O cuál será nuestra respuesta? Y él mismo responde, ¿no? Puesto que Dios está de nuestra parte, a favor nuestro, ¿quién podrá infundirnos temor? ¿Quién podrá hacernos daño? Por muy fuertes que puedan ser nuestros enemigos, ¿qué podrán conseguir al estar Dios de nuestra parte? Amén. Acá hay un verso que está en el libro de Salmos 56:4, ¿no? En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? O también hay el verso conocido, ¿no? Que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, amados hermanos, si Dios está de nuestra parte, si Dios está a nuestro favor, si Dios viene con nosotros, ¿a qué le podremos temer? Me hace acordar también a Moisés cuando le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Amados hermanos, no podemos ir a ningún lugar. No podemos ir sin la presencia de nuestro Dios, sin su guía, sin su ayuda. Amén. Entonces, si Dios es por nosotros, no habrá nada que esté en nuestra contra. Amén. Entonces, en el verso 32 del libro de Romanos 8, dice, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Y acá hay que entenderlo bien, ¿no? Porque si lo leemos en la versión Dios habla hoy, dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos junto con su Hijo todas las cosas? Y hay que tener mucho cuidado en entender este verso. Muchos se enfocan al tema material, pero déjeme decirte que lo más importante no son los bienes materiales. Lo más importante, ¿qué es? Es tener a Dios en nuestro corazón. Lo más importante, ¿qué es? Es nuestra salvación. ¿Y cuándo o por medio de quién obtenemos la salvación? Por el único medio que es Jesucristo. Amén. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos sido constituidos hijos de Dios. En el libro de Juan 1:12 dice, no más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y si somos hijos de Dios, nos pertenece todo lo de nuestro Padre. Me hace recordar al hermano del hijo pródigo, cuando su padre le dijo, no, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, pero le dijo algo muy importante. Así que todo lo mío
es tuyo. Entonces la clave, ¿cuál es? La clave es Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos sido constituidos hijos de Dios, pero también por medio de Jesucristo que hemos sido reconciliados con Dios y seremos salvos por su vida. Amén. Conclusión de este verso: si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Ahora vamos al verso 33 del libro de Romanos 8 y hace otra pregunta, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, parafraseemos este verso en términos jurídicos. ¿Quién se atreverá a presentar un recurso judicial contra los elegidos de Dios, cuando es Dios mismo quien pronuncia sentencia de absolución a favor de nosotros? Entonces, Dios nos constituyó justos. Fue Dios quien nos declaró justificados. Y aún cuando los acusadores vengan a presentar cargos, ¿qué podremos decir? Todos los cargos han sido pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar y a nuestro favor. Entonces, nadie puede acusarnos. Amén. Y continuamos con el verso 34 de Romanos 8. Y ahí pregunta, ¿no? ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Será posible, al no tener ninguna fuerza sus acusaciones, se atreverán a condenarnos sin causa? ¿Quién se atreverá a condenarnos? Si la muerte de Cristo en la cruz del Calvario anuló el poder de la ley y del pecado para condenarnos, de modo que Jesucristo se constituyó en una fuente de justificación y no de condenación. Y además, como Cristo resucitó, a causa de la justificación nosotros estamos unidos juntamente con Cristo y resucitaremos a una nueva vida. Y en este verso 34 también nos hablan acerca de la exaltación de Cristo, que Dios está a la diestra del Padre. Y no solamente eso, sino que está intercediendo a favor nuestro, porque Cristo nos tiene presente a todos y a cada uno de nosotros en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras caídas. Y si estamos unidos a Cristo, ¿quién puede separarnos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el verso 35 dice, hace esa pregunta Pablo, ¿no? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Desnudez? ¿O espada? Por si acaso, no es el amor que nosotros le tenemos a Él, porque nuestro amor es pobre, débil, voluble, frágil, sino que está hablando del amor que Dios nos tiene a nosotros, que es inmenso, es poderoso, es duradero, es a pesar de. Entonces Dios nos ha manifestado como su amor. ¿Cómo nos manifestó su amor? Entregándonos a su único Hijo. Ahora, ¿podemos imaginarnos que existe algo que retire o que disuelva ese gran amor que tiene Dios hacia nosotros? Cuando un hijo se equivoca, ¿el padre deja de amarlo? Cuando un hijo se equivoca,
el padre dice, ya no eres mi hijo, al padre le duele, pero sigue siendo su hijo. Entonces, Pablo en esta parte de la palabra de Dios detalla, ¿no?, las dificultades que pueden experimentar los creyentes en esta vida. Y también detalla las imposibilidad que estas cosas nos separen del amor de Dios. Detalla acerca de las dificultades. Cuando dice tribulación, angustia, se refiere a los momentos de estrechez, de apuros, de aprietos que pasamos como hijos de Dios. El ser hechos hijos de Dios no significa que no vamos a pasar tribulaciones. En este momento, con mi familia estamos pasando una tribulación, pero ni aún esa tribulación nos puede separar del amor de Dios. Al contrario, esta tribulación está permitiendo que nos unamos más a Dios, que mi familia se arrepienta, que ore, que suplique, que pida perdón, que se acerque al Padre. ¿Qué otras dificultades nos presenta Pablo? ¿Podrá separarnos del amor de Dios la persecución o el hambre? En este tiempo, amados hermanos, que estamos pasando, hay mucha escasez de alimentos. Hay muchas personas que no tienen para comer. Se han quedado sin trabajos, les han reducido el sueldo. Y de verdad que es un tiempo muy difícil el que estamos pasando. Así que tampoco ese hambre nos puede separar de Dios, porque los hijos de Dios, cuando tienen hambre, piden a su Padre. Y cuando el Señor ve la angustia de sus hijos, también nos manda socorro, así como mandó alimento a Elías por medio de los cuervos, o por medio de aquella mujer que ya no tenía para comer. Tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero nada puede hacernos separar del amor de Dios, ni desnudez. Cuando habla de desnudez, se refiere a la carencia de ropa necesaria para cubrirnos. ¿Podrá separarnos una ropa del amor de Dios? ¿Podremos renegar del Señor si no tenemos para vestirnos? No, hermanos. El amor de Dios es mucho más grande, más sublime. ¿Podrá separarnos el peligro? De todas las clases. ¿Podrá separarnos la espada? ¿A qué se refiere cuando habla Pablo de la espada? Se refiere al peligro de muerte, amenazas. ¿Podrán separarnos eso del amor de Dios? Definitivamente no. Salto al verso 37. Y Pablo, que había experimentado cada una de esas cosas de las que nos escribe, cuando leemos el currículum de Pablo, ¿no?, nos empieza a explicar todas las cosas que pasó: tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro. Él lo escribe con conocimiento de causa, pero ninguna de ellas lo pudo separar del amor de Dios. Y él decía antes, en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Ninguna de estas tribulaciones, dificultades, puede cortar ese vínculo de amor y de amistad que existe entre Dios y los verdaderos creyentes. En medio de estas cosas que nos suceden, hermanos, obtenemos una victoria espléndida.
por la obra de aquel que nos amó. Amén. No por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia, por la misericordia, por la bondad que hay en Cristo Jesús. Y en el verso 38 continúa, ¿no? Y dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ya está hablando de todo Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y Pablo estaba convencido, basado en el amor que Cristo y Pablo tenían, porque Cristo amaba a Pablo y Pablo también amaba a Cristo. Entonces, aquí habla de la muerte con sus temores y angustias, o la vida con sus peligros e ilusiones. ¿Podrá separarnos del amor de Dios? Si para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia, si para nosotros es tener una vida de luchas, de peleas constantes, pero con el Señor a nuestro lado, si nosotros como hijos de Dios, que sabemos a dónde vamos, porque nuestro Padre nos prepara moradas y nos espera. Así que, amados hermanos, no tengamos miedo a la muerte. Si Cristo está en nuestro corazón, sabemos que nos espera la vida eterna, ese lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad. Y ahí nos reuniremos con aquellos que amamos y que han recibido a Cristo. Lo más importante, hermanos, es tener nuestra salvación. Nosotros tenemos la salvación y estamos seguros que vamos a ese lugar. Pero hay familiares, amigos, padres, hermanos que aún no conocen a Cristo. Y ellos necesitan recibir a Jesús. Entonces, yo quiero invitar a aquellas personas que no conocen a Cristo que puedan orar conmigo. Gracias, Dios, porque por medio de tu Hijo Jesucristo hemos recibido perdón de pecados. En esta mañana nos arrepentimos. Te pedimos perdón por cada pecado que hemos cometido. Y ahora te recibimos en nuestro corazón. Y si Cristo está con nosotros, no le tenemos miedo a nada.